pues nos encontramos con una compañera del Colegio de Filosofía y bueno, nos va a contar un poco sobre su experiencia, cómo ha sido en el Colegio de Filosofía, experiencia a lo mejor con docentes. Ojo, algo que va a resaltar ya en estos videos es que van a conocer un poquito más a profundidad qué es lo que es en sí ser un alumno del Colegio de Filosofía, porque anteriormente conocimos un poco o breves experiencias de compañeros hablando a lo mejor del lado positivo de estar en el área de lógica, en el área de México, estética, etc. Entonces, el objetivo como tal es que ustedes conozcan pues esas experiencias como estudiante, como alumno, lo bueno, lo malo, a lo mejor alguna materia que se vaya a hacer difícil más adelante, todo esto. Pero bueno, y bueno, ¿cómo has estado? ¿Qué nos puedes decir de ti? Cuéntanos. Muy bien, muchas gracias por invitarme a este episodio y también para informar y que sea de ayuda, ¿no? Lo que pueda yo decir y comunicar a los alumnos o quizás futuros alumnos de la licenciatura. Sí, bueno, pues algo que me gustaría contar es desde el primer momento que entré a la carrera. Creo que fue esa la primera emoción. Creo que en todos los estudiantes universitarios la emoción más grande que tenemos es cuando nos vemos en la lista, que quedamos seleccionados para la licenciatura. Y cuando empezamos a ingresar a las primeras clases, conocer a nuestros maestros, los horarios, todo este comienzo de la vida universitaria, creo que siempre es muy emocionante. Sin embargo, cuando pasaron los semestres, ya mi estancia en la universidad se fue complicando un poco, por diversas razones, entre ellas principalmente el inicio de la pandemia. Yo ingresé a la carrera en el 2019 y la suspensión de clases por la pandemia se da al semestre siguiente. Entonces se cortó un poco mi estancia que iba bien para mí y esa experiencia fue un poco amarga, ¿no? Me manchó un poquito, dificultó que yo terminara bien las materias y también el acceder a las clases, porque en este semestre, como no había ninguna preparación para los profesores y como tal no estaban preparados para cambiar abruptamente una modalidad en línea, pues ese semestre quedó muchas veces incompleto y en otros las materias se terminaban por correo. Es decir, todavía no estaba tan normalizado lo de las videollamadas, no había todavía los paquetes de Microsoft, de Zoom, etc., sino que hacíamos por correo resúmenes o entregábamos ahí los trabajos. Entonces eso me decepcionó un poco, pero entendía que fue por esta contingencia, ¿no? Que hubo. De ahí me di de baja 2 semestres para poder tener acceso, ¿no? Y mejor posibilidad de tomar las clases en línea, porque se me dificultaba mucho, no tenía una computadora eficiente, mi internet fallaba. Entonces me esperé un año, ingresé y ya eran sesiones híbridas. Algunas clases eran en línea y otras ya eran presencial, ¿no? Escalonadamente era el ingreso. Y ahí fue mi experiencia, fui tratando de retomar con el mejor optimismo posible después de eso, pero ya en mi segundo momento emocionante y donde reafirmé, porque claro que en este periodo tuve yo muchas dudas de que si realmente me gustaba filosofía, también conocer que cambiaba un poco, ¿no? La idea que yo tenía, ver que había otros autores, temas que yo desconocía y que a veces eran muy complejos. Todo eso me llevó a desanimar un poco y a creer que quizás pues, no era yo suficiente para la carrera. Sin embargo, continué, me esforcé y al llegar al área de especialización encontré el área de latinoamericana y de filosofía latinoamericana y ahí me gustó mucho. Y me di cuenta que todo lo que yo había batallado, todos esos autores que quizás no me habían gustado mucho, pues había tenido sus frutos, ¿no? Toda esa dificultad. Ver que pasar por esos temas que no me agradaban mucho hasta llegar a mi área de especialización y que me permitieron también entender a mi área, me sirvió mucho y me sentí suficiente. Y fue donde reafirmé y dije, no, sí soy suficiente para esta carrera y sí me gustaría continuar. Ese fue como que el momento de mayor satisfacción que tuve durante la carrera. Y creo que eso nos pasa a todos, porque fíjate que yo al momento de entrar aquí a la carrera entré a los 28. Entonces para mí personalmente era complicado entrar a una carrera y decir, sabes que yo personalmente soy del área de computación, yo soy diseñador gráfico. Entonces cambiar de diseño a casa es un giro muy raro. Pero dije, pues está bien, entonces se ve interesante lo que ven ahí. Pero mi pavor era decir, sabes que voy a entrar, pero todos son más chicos que yo, todos entran entre los 18, 19, 20, 25, a lo mejor es más grande me podría topar ahí. Pero igual nosotros entramos 2021, todo fue de forma, pues, en Teams, algo que
Pues yo dije, jamás había utilizado Teams, y la gente que ya había de prepas va a brincar acá, pues ya utilizaban el Teams, y pues sí, así me la vi, pues más o menos complicada. En lo personal no me agradó tanto porque, o sea, siento que no aprendes igual, no es lo mismo que estás sentado en tu banca y está el profesor enfrente explicándote a que estás detrás de una pantalla donde hay demasiados distractores. Y hay compañeros que me decían en confianza que yo me dormía o no, estaba yo y la grabación ahí hablando, y pues me iba, o sea, pues yo digo que ese sesgo pues sí afectó a varios a la fecha, pero ya entrando de forma híbrida pues sí me dio más, pues esa pena porque no manches, todos son los chicos, que yo al principio sí me costó adaptarme porque era una situación de agarrar, chistosamente agarrar la onda de ellos, porque yo venía con un pensamiento muy diferente, una forma de ser muy diferente a la de ellos, que era como que más literal en unas cosas y sus expresiones eran como que la palabra que más tengo en la cabeza es que me gostearon. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es gostear? O sea, yo tenía esa duda de qué es gostear y chistosamente buscaba en internet qué es gostear o qué era eso, y yo dije, la palabra ghost, eso es fantasma, pero el ¿qué es un fantasma? No tenía idea. Yo dije, haz algo de Snapchat a lo mejor. Ya cuando ya una compañera me acerqué y le digo, oye, una pregunta, ¿qué es gostear? O sea, sí se rió de mí y me dice, no, es que pues, te dejan visto y nunca te respondes, abre el mensaje y está yo de, digo eso de ghostear, y entonces nada de lo que yo pensé y investigué y dije, ya de ahí me fui adaptando, pero sí, pues sí fue complejo. Entonces, pues dime, para ti qué fue lo más difícil en tu estancia aquí en la universidad hasta ahora? Que pues si sabes que a lo mejor tengo 3 momentos, este fue así, y lo pude a lo mejor arreglar de esta forma o solucionar. Sí, no sé si precisamente fue solucionar, es lo que pude hacer en ese momento, pues esto que ya comentaba yo, lo del COVID, ¿no? Fue lo de la pandemia, la suspensión de clases, que fue un periodo bastante largo, y yo tenía dificultad para asistir sobre todo a las clases de manera en línea, ¿no? Sí, se me dificultaba que no tenía yo todos los medios necesarios. Entonces, lo bueno que se informó oportunamente que había esa opción de baja temporal. Entonces, di aparte de baja algunas materias, el semestre que estaba yo cursando, y otras sí las logré terminar así en línea, y el resto de los 2 semestres los suspendí. Entonces, digamos, tuve yo ese año de atraso, ¿no? Me incorporé a la otra generación. Esa fue la manera en la que yo pude solucionar. Y de ahí fueron los problemas que he tenido en la universidad, no sé si precisamente problemas, sino que situaciones. Y creo que es algo común que puede pasar, sobre todo cuando hay como que estos niveles de autoridad entre profesor y alumno, que a veces uno hace preguntas a los profesores, tiene dudas, y a veces nuestras preguntas sí pueden ser un poco ingenuas, ¿no? Entonces, sí me ha tocado que hay profesores que se han burlado de la manera en la que yo pregunto, ¿sí? Y a veces cuando yo pregunto, o sea, me recuerdo mucho de una clase, era sobre Kant, y yo había leído otros artículos de otros filósofos que hacían tan crítica a la filosofía de Kant, sobre todo a su antropología, que la señalaban ser racista, ¿no? Y citaban obras de Kant, pero la citaban en alemán, no sé. Entonces le pregunté al profesor de esos artículos, qué sabía, y si me podía confirmar si esas citas si eran de Kant, ¿no? Que estaban en alemán. Y el profesor se empezó a burlar de mi R, como yo no la puedo pronunciar, me empezó a decir, ¿de qué? ¿De qué estás haciendo? ¿Del racismo? ¿Del racismo? Son situaciones, ¿no? Que pues cómo las solucionan, ¿no? Sí, simplemente pues sigues en las clases, pero sí, ese tipo de actitudes de los profes pues sí afecta mucho en el ánimo y en el desempeño, porque yo esa clase me gustaba mucho, me interesaba, hacía yo el mejor esfuerzo para asistir temprano, porque era a las 8 de la mañana, y donde yo vivo cuesta mucho trabajo encontrar transporte, ¿no? Siempre va muy lleno. Entonces hacía yo mi mejor esfuerzo por llegar lo más puntual posible, por cumplir con todas las tareas, todas las lecturas, ¿no? O sea, que era un tema complicado, pero me llamaba mucho la atención y la manera en la que el profesor explicaba. Pero cuando fue esa situación sí me desanimé mucho, y sí como que no vale mucho la pena la clase, ¿no? Y sí bajó mucho mi desempeño. Y es feo, ¿no? Porque, por ejemplo, al menos en mi caso y en el caso de otros compañeros que coincidió, a lo mejor no daremos el nombre, pero cuando te piden, haz un protocolo y dices, ¿qué rayos es un protocolo? O sea, y lo malo es que, o sea, no lo malo, o sea, uno
con su buena voluntad y con la duda de que es un protocolo, te acercas al docente y oiga, que es un protocolo. Y al menos yo la respuesta que recibía, busca en internet que es un protocolo. No me puede decir, dar un ejemplo, no, checa en internet. Y entonces checas y literalmente sale otra cosa, que el protocolo es otra cosa, que es algo más, una cuestión como de tipo etiqueta para una, digamos, una cierta parte de la sociedad de lo que tienen que hacer. O sea, incluso la palabra protocolo involucraba demasiadas cosas, pero no es lo que querían en sí. Ahora, la otra opción era, pues acércate a tus compañeros. Desafortunadamente, no es el grupo que me tocó, era dividido, o sea, cada quien en zona, como que adelante eran los listillos, a un lado los que medio participaban y hasta atrás los que de plano suena chistoso, pero los que nunca hacían nada, pues hasta atrás. Y pues te encuentras en medio de esas situaciones de con qué grupo de gente me puedo juntar. Si me junto con ellos, hay un cierto rechazo. Si me junto con ellos, a lo mejor no hablarán. Si me junto con los hasta atrás, personalmente es decir, ¿sabes qué? Pues volver a lo que yo hacía antes, ya relajo, entonces no, me quiero centrar. Pero sí, me las vi difíciles buscando qué era un protocolo. O sea, yo me di más o menos una idea hasta que alguien se apiadó de mí y me dijo, ¿sabes qué? Nada más me dijeron, es un resumen de la clase. O sea, pero no me dieron más contexto. Y fue lo que hice, entregué un resumen y cuando lo lee el docente, ¿sabes esto qué es? Pues usted me dijo un protocolo, yo me investigué, me salen otras cosas. Un compañero me dijo que era un resumen de clase y es lo que yo entendí. Pero sí fue como que muy marcado eso de, no, que esto no es. Y lo malo que en vez de que sea una corrección un poco más, no de exhibirte, pero de ser un poco más empático en ese lado. Mira, está mal, pero mira, te muestro un ejemplo, el protocolo es así, yo te explico como docente, creo que no me quita nada, es esto, se conforma de eso, ya sé, explicarte de esa forma. Pero te exhiben y en vez de que digas, vuelvo a participar, hasta suena gracioso, pero hasta te escondes del docente cuando vuelve a rotar el protocolo de, no, sabes que yo ya no, porque tuve la experiencia de que me va a funar, o funa a uno o a todos, y dices, si es una clase, como comentabas, que era muy amena y que llevaba la atención, por unos simples detalles como de, sabes que no, mira, ya no me interesa la clase. Entonces sí son cosas que dejan como que cierta huella y que yo espero que en algún punto los docentes pues lleguen a cambiar esa forma de ser con los estudiantes. Y en este caso, todas las clases a las que has asistido, ¿ha habido alguna clase o profesor que diga, sabes que esto me gustó y si la pudiera la volvería a tomar? O sea, que te haya marcado y dijeras, esta clase no manches, la volvería yo a tomar. Sí, antes de responder la pregunta, como que agregar un poquito esto que comentas y como que cerrar ese punto, es que este tipo de prácticas que hacen los profesores, o también alumnos, hay alumnos que lo hacen como cuando mencionas sobre este rechazo, ¿no? Cuando se forman estos grupos, es que son violencias muy, muy, muy sutiles. En mi caso, a lo mejor sí fue directo, de que el profesor se burló de tal situación, ¿no? Pero cuando hace esto de que no te responde la pregunta adecuadamente y te manda a buscarlo en internet o que contesta de una forma irónica, es decir, son tipos de cosas que no puedes tú denunciar, ¿no? O poner una queja. Hay el profesor me violentó de tal forma, porque no, ¿cómo voy a decir yo que me contestó de tal modo o que me mandó indirectamente de otro modo, ¿no? O sea, no hay forma de poner una queja así. Pero todas esas actitudes van sumando y sí afectan a los alumnos, ¿sí? Tanto ya sea de profesores, alumnos o entre alumnos, el rechazo, de que se guarden cierta información, no generen comunidad, ¿no? Como por esta idea de competencia, sí va mermando mucho la situación académica y el rendimiento de los estudiantes. Y ya que pasan a cosas más agradables, con profesores que me agradaron mucho, fue sobre todo en mi área ya de especialización de filosofía mexicana e iberoamericana, como existe en el programa. Dos profesores de ellos sí me gustaron mucho sus clases, sobre todo porque tenían programas quizás un poco pesados, sí, con muchas lecturas muy variadas, casi o más de una lectura por clase, ¿no? Que asignaban. Pero lo que me gustaba es que tenían ese compromiso por explicar, y no solamente por dar a conocer el área, sino que también que esos temas resolvieran problemas actuales o nos hicieran pensar en problemas actuales, ¿sí? O en problemas que nosotros tenemos en nuestras experiencias, ¿no? Como este mismo problema de alumnos, también una profesora de ellos nos hizo pensar, ¿no? En estas violencias que son como que invisibles, ¿no? De qué manera las podemos identificar o catalogar, ¿no? Entonces ese problema, ¿no? Lo visibiliza. Y también con otros profesores, o entre ellos dos en general, problemas sobre todo culturales y políticos, ¿no? De nuestra condición latinoamericana o del sur global,
Entonces, esos tipos de enfoques de filosofía hacen que uno se sienta identificado con lo que está leyendo, porque a veces como que es muy fácil perderse en filosofía. Sí. Se abstrae tanto que yo comprendo el rigor, comprendo esa necesidad de abstraerse, pero cuando falta una colocación o un lugar de enunciación en nuestro sitio, pareciera que todas esas reflexiones son en vano, ¿sí? Y nos cuesta trabajo como que volver a redimensionar, ¿no? Porque esa es la importancia de la filosofía. Entonces esa labor de sus profesores me gustó mucho, porque muy comprometidos con su área, con sus temas, que nos sirvieran a nosotros, y también en la manera de explicar y dirigirnos a nosotros. No solamente de este profesor que llega al escritorio, dicta la clase y se va, ¿no? Sino que también profesores que se preocupan por saber cuál es nuestra interpretación, de ver si nosotros podemos proponer un nuevo problema, algo que no se haya visto, o en preocuparse que realmente hayamos atendido el problema y que nos interesemos. Esa calidez de esos profesores es lo que me gustó mucho. Y me ayudó también, como te digo, fue justo también en esa área en la que yo me sentí mejor y me di cuenta que sí era suficiente para la carrera. Entonces creo que también fue gracias a su labor de ellos. En el caso, no tenemos en la profesora, el maestro que dio axiología. Sí. Sí, comparto totalmente esa opinión contigo, porque yo honestamente, yo en su momento estaba yo tan valiendo como, ya llega el momento de escoger área y dices, ¿a cuál te vas? Y muchos dicen, pues está estética, y lo piensas y es como de, sí hay mucho, y sí hay cosas que pueden explotar ahí, pero es como de, no, como que todo es muy, en parte teórico y se enfocan en cosas más, yo lo veo así, más como académicas, que agarrar otro tipo de cosas. Por ejemplo, yo una vez llevé un trabajo sobre la realidad virtual, porque decías que la realidad virtual engaña los sentidos. Y dije, pero puedo explotar y digo, tengo el conocimiento de diseño, lo llevo y adelante. Pero siento que en algún punto el docente me decía esto, como que no le veo gran chiste, ¿sabes? Siento que esperaba otra cosa y dije, no, sabes que si quiero explotar esto acá, no voy a poder porque hay como ese gesto de mejor otra cosa que no sea esto, es como, no, mejor lo abandonamos. Y me llamó el interés del área de México por la maestra que nos dio la clase a nosotros de Filosofía en México, Filosofía en México 2, y la gran cantidad de temas que yo desconocía. O sea, yo digo, fuimos como esa formación de ese tronco que a Kant, tal vez Heidegger, los antiguos, después pero te topas con un área que habla sobre ciertos problemas y dices, ok, aquí hay algo que sí te mueve, hay algo que aquí hay algo que se puede seguir indagando. Pero cuando llegué a esta materia y yo era muy escéptico al principio de, pues, no he escuchado de ese profe, medio me han comentado de él, dije, y eso porque le pregunté al compañero, oye, ¿cómo es este profesor? O sea, le escuché de él, porque él dio también Filosofía de México 2 y me hablaron maravillas de él, dije, pues vamos a ver qué onda. Y una vez entrando, a mí lo que más me sorprendió fue que agarraba su propia literatura para explicar, pero no solamente eso, también es como agarraba problemáticas de lo que pasaba en ese momento, por ejemplo, la situación en Argentina y otras situaciones que estaban ahí, y dices, ok, esto lo podemos hablar y el conocimiento se te queda, porque a veces que agarras un libro y te acuerdas de la clase y dices, no manches, esto lo vi, o sea, reafirmas lo que vio, porque al menos para mí su forma de explicar era buena, no era tan, ¿cómo se le puede decir? No era tan técnico con lo que decía, no agarraba muchos tecnicismos, si los agarraba te los explicaba o los hacía digeribles y decías, sí. esto, yo decía, ojalá la mayoría de los profes explicara así, porque el profe lo agarraba, y yo lo veía así, o de relaciones así, lo agarraba con una pasión, que es lo otro, ¿qué es la libertad? Dice, ¿cómo que me dice, qué es la libertad? No entiende qué es la libertad, dices, rayos, ¿sabes? Que dure más la clase, y yo sentía que la clase se iba así, llegabas a la clase se iba así, y dices, no manches, ¿por qué dura poquito? Entonces es como de, esa clase sí la volví a repetir, y si es con él, la repetiría yo igual. Bueno, y dime, ¿tú qué le podrías decir en este caso, bueno, ya hablando de nuestras experiencias, tú precisamente qué le podrías decir a alguien que va a entrar a la carrera de filosofía? ¿Qué consejo le podrías dar como para que sepa qué es lo que le va a esperar más adelante? Sí, yo creo que de cierto modo se puede esperar también por las personas, aunque sepan poco de la carrera, es que va a haber un montón de lectura. Sí, y eso es lo que se deben de preparar, y desgraciadamente no todos los alumnos entramos con buenos hábitos de lectura.
¿sí? Algunos sí tienen ya el hábito formado, es constante, pero hay otros alumnos que todavía fallan, ¿sí? Y es algo general en todo el país, ¿no? Hay poca disciplina, ¿no? Y recurrencia por este ejercicio de leer. Entonces, yo lo que aconsejaría en los primeros semestres es ir a su ritmo, que se vayan acoplando para lo que viene después, ¿no? Poco a poco que vayan tomando esta disciplina por la lectura, pero sobre todo que se enseñen a tomar notas y como a diseccionar el texto, ¿no? Porque el texto es como si tuviesen una especie de esqueleto y tratar de entender cuáles son cada una de sus partes. Eso ayuda un montón para economizar la lectura, porque pasa que a veces leen una y otra vez el mismo texto y se entiende poco, es difícil o se olvida. Sí, eso es muy común que nos pase, ¿no? Que ya nos acordemos de las lecturas del primer semestre, ya quedan muy vagas, ¿no? Entonces, todas las lecturas hay que aprovecharlas al máximo, saber tomar las lecturas y unas notas eficientes, porque nos van a servir en toda la carrera, incluso hasta después. Si aquel libro que nos hayan obligado, aquel texto que nos hayan obligado a leer, aunque no nos haya gustado mucho, sí es importante tomar unas muy buenas notas, porque más adelante nos vamos a encontrar con críticos de ellos, sí, y es necesario retomar la lectura. Entonces, tener esas notas ayuda mucho, tanto para saber y retener mejor la comprensión de cada uno de los textos, como también en un futuro volver a leer y corregir posiblemente esas notas, o ver nuevos problemas que antes no habíamos podido notar. Y la segunda es como que la cuestión de la carrera, ¿no? Pero creo que siempre no solamente es venir, sentarnos y estudiar, ¿no? Creo que también hay otra parte que se olvida mucho, que es la vida universitaria, ¿sí? Que eso en línea quizás es lo que no nos gusta, ¿sí? Porque simplemente sentarnos frente a la pantalla, hacer las tareas, la exposición, etcétera, ¿no? Pero carecemos de la vida universitaria, ¿no? De esa convivencia que tenemos con los profesores, con los alumnos, con el espacio de la universidad, con los servicios que nos puede ofrecer o con los eventos que hay, ¿no? Entonces, creo que para poder disfrutar mejor de esta estancia durante la universidad, sería conocer perfectamente bueno, no tan perfectamente, ¿no? Pero sí tener un acercamiento hacia la normativa, sus reglamentos y los derechos que tenemos nosotros como universitarios. Porque a veces creo que no se informa siempre de la mejor manera. Hay ciertas generaciones que sí cubren, ¿no? esa información, pero otros alumnos desconocen cómo solicitar espacios para realizar actividades que ellos quieren, que hay eventos que se ofrecen, que hay servicios, ¿no? Como de salud o de orientación psicológica, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos servicios están a nuestra disposición y no sabemos cómo acceder a ellos. Entonces, siempre informarnos bien de todo lo que se puede hacer dentro de la universidad, y eso también mejoraría mucho en cómo nos desarrollamos y aprovechamos esto. Y eso también nos posibilita mucho participar. ¿Sí? Y eso es lo que creo que también solucionaría muchos problemas, porque a veces hay alumnos que se aíslan o se sienten solos durante la carrera, sobre todo creo que al final, cuando entramos en este proceso de tesis, es como un momento muy solitario, y creo que eso pasa más en las humanidades, y creo que es lo que debemos de evitar. Entonces, la participación dentro de este pequeño periodo que es la universidad, creo que ayudaría mucho a evitar este tipo de problemas o de soledades y a convivir mejor con los demás compañeros. Muy bien. Y fíjate que es algo muy interesante de lo que comentas de estar en línea. Un tiempo atrás hice una breve entrevista a una compañera que estudia procesos educativos, pero es en línea. Y igual le he preguntado sobre, o sea, yo quería más que nada conocer cuál era su experiencia de estar en línea, qué diferencias veía estar en línea, estar de forma presencial. Vino a hacer ella su servicio social aquí en Filosofía y Letras, y ella mostraba gran emoción de venir. Ella nos decía, es que vengo de Tlaxcala, pero así me haga las horas que me hagas, me gusta estar acá, el ambiente. Y al principio, pues como todo, ¿no? Es la nueva del grupo, y pues todos le dan como, ¿quién eres? ¿No? Pero se empezó a integrar con nosotros y ella se dio cuenta y nos dijo, sabes que yo entré en línea porque me daba hueva venir, o ¿para qué voy? Dice, pero viendo el ambiente, viendo los espacios, a lo mejor en su momento le tocaron poquitas actividades, pero las disfruté, y nos dijo, sabes que si pudiera me pasaría a presencial. Dice, pero pues no, ya casi voy a acabar, ya mejor me quedo así, pero se quedan con esa, por lo menos lo poquito que convivió, se queda con esa bonita experiencia de lo que es estar dentro de los espacios de la universidad. Y en cuanto a lo que comentas del proceso final, sí se siente ese vacío en algún momento. Por ejemplo, yo que ya estoy prácticamente en tesis 2, pues ya no ves a tus compañeros con los que inicias. A lo mejor
te llevaras bien o mal, o me les hablabas, disciplinado, no los ves y ves otras caras y dices, "Ay, te hablas", como te sientes raro, te sientes como vacío. Entonces, pues yo invito mucho a no cerrar